esta nueva jornada de compliance en el fútbol profesional. En esta ocasión estamos muy felices de la convocatoria, estamos muy contentos de la convocatoria que he tenido. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, que han dedicado esta hora a esta conexión. Compliance en el fútbol profesional es una de las grandes cuestiones a analizar, y en esta ocasión no podemos estar mejor acompañados que por Florentino Villabona Madera, director de Integridad y Seguridad en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, por Pilar Chavarría, responsable de Ética y Cumplimiento del Atlético de Madrid, Jorge Manrique de Lara, miembro del Málaga Club de Fútbol, director del Máster en Compliance de EADE, y por Noelia Romero García, ex Chief Compliance Officer del Fútbol Club Barcelona. Muchísimas gracias a todos los ponentes por la conexión. Es un verdadero placer estar en esta jornada. Desde mi parte, como siempre, bueno, algunos me conocen, he visto algunas caras conocidas en los asistentes, otros agradecerles nuevamente la conexión. Mi nombre es Jimena Alguacil, directora de Compliance Sin Fronteras y de Top Compliance. Así que demos inicio a esta jornada, perdamos más tiempo. Me gustaría invitar al primero de los ponentes, Pilar Chavarría, a presentarla. Pilar es responsable de Ética y Cumplimiento del Club Atlético de Madrid. Es Máster en Compliance Officer por la Universidad de Madrid y certificada por Risk Management en la ISO 31000 de gestión de riesgo. Es abogada corporativa con más de 9 años de experiencia en el área legal y compliance en empresas multinacionales del sector farmacéutico, y con una especialidad en Derecho Laboral en la Universidad de Costa Rica y diplomada en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de INCAE. Ha participado como ponentes en congresos y charlas en temas relacionados con compliance, y tanto aquí en España, México, Colombia como Costa Rica. Así que bienvenida, Pilar, es un verdadero placer contar contigo en esta jornada. Muchísimas gracias, Jimmy, y gracias nuevamente por la invitación. Pilar, el mapa de riesgos de una organización deportiva escapa de los cánones normales de cualquier organización, ¿no? Incluso en los tiempos que estamos viviendo es necesaria una reevaluación de los riesgos debido a esta inminente ampliación progresiva del ámbito de prevención de los delitos que coactivamente será exigible a los clubes por imperativo legal, ¿no? Incluso aquí en España, de acuerdo a los estatutos de la Liga. ¿Cuáles, de acuerdo a tu experiencia en el día a día, son los riesgos de última generación para este fenómeno de la competición deportiva profesional que se presenta con mayor probabilidad, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los principales riesgos que por impacto y probabilidad preocupan a las organizaciones deportivas? Ok. Muchas gracias, Jimé. Bueno, tal vez mencionar antes algo muy importante que tú decías. El sector deportivo, y más específicamente lo que es el sector de fútbol, tiene características muy especiales, y es que no podemos dejar de lado que el fútbol es un deporte que desata pasiones, que moviliza masas y que tiene un gran impacto social. Y esto, sumado a las características especiales que ya de por sí tiene un sector tan diferente como el fútbol comparado a otros sectores, lo hacen único. En realidad no significa que otros sectores no sean tan vulnerables, lo puedan ser el sector deportivo o el sector del fútbol, pero lo que sí diferencia al fútbol profesional de otros sectores es que están más expuestos a que se cometan delitos, y además los delitos que se cometen en el ámbito deportivo tienen un gran impacto social y algo que hace totalmente la diferencia, tiene una gran exposición mediática. A mí siempre me gusta decir que cuando jugábamos a puertas abiertas, esperamos pronto poder volver a estarlo haciendo. Cada vez que entran al estadio 65,000 aficionados, es como si estuvieran entrando 65,000 personas a nuestras oficinas. Entonces, desde la perspectiva de gestionar los riesgos, todo el análisis de estas características tan específicas del sector del fútbol, y más siendo un sector que acá tiene tanto impacto social y que es tan mediático, definitivamente tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de hacer una valoración de los riesgos y de realizar un mapa de riesgos. En este caso nos permita construir, como siempre decimos en compliance, un programa de compliance a la medida de cada organización.
Y en este caso, pensado en un compliance a la medida de una entidad deportiva, como lo puede ser un club de fútbol. Y yo, antes de aterrizar un poco sobre algunos de los principales riesgos que a la fecha posiblemente un sector como el nuestro pueda estar mucho más expuesto, es importante hablar que en general precisamente la gestión de riesgos, en rasgos muy generales, lo que nos va a permitir es poder identificar, definir y medir los riesgos para de esa forma poder identificar áreas de mejora, cómo abordar esos riesgos a través de controles que tengamos implementados que nos permita reducir, evitar o eliminar la ocurrencia de ciertos riesgos. De esta manera, además, poder evitar daños o pérdidas, que al final viene a ser una función básica del compliance en nuestro sector, poder evitar costes financieros no previstos y en ese caso poder abordar de forma mucho más eficiente y destinar los recursos de forma más competitiva para poder abordar esos riesgos. Creo que acá también es importante cuando hablamos de riesgos y de un mapa de riesgos, que posiblemente los riesgos vayan a ser transversales a muchísimos sectores y que pues en particular son ciertos procesos en ciertas áreas las que tengan mayor exposición en ciertos riesgos, como lo pasa en el fútbol, pero que al final ese efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, que es como podemos definir un riesgo, es lo más importante de que se pueda gestionar para que de esa manera, como organización, como entidad deportiva, podamos estar más cerca de lograr nuestros objetivos o de alcanzarlos. Yo creo que, y tú bien lo decías, que un mapa de riesgos en una entidad como lo puede ser un club de fútbol, en general varía en cuestiones muy específicas, pero lo que sí es importante decir es que debemos de contar con controles para todos los riesgos que se tienen identificados, a pesar de que los esfuerzos se pongan con mucho más solidez en los riesgos principales, y pues podemos mencionar algunos de forma muy general. Fraudes fiscales, por ejemplo, es el delito estrella en el ámbito deportivo. En el caso de España se ha dado por varias razones en especial, principalmente pues por las altas tasas impositivas que existen en España, una poca cultura de pago de impuestos, y pues cambios en la interpretación de autoridades tributarias. Obviamente también en el tema de los traspasos de jugadores debe de tenerse controles muy robustos para que cualquier traspaso se pueda verificar que se está cumpliendo no solamente con la normativa del país que está recibiendo un jugador, en caso de tratarse de un traspaso internacional, sino también con la normativa tributaria del país del cual o del club del cual proviene el jugador. El delito como tal, si lo pensamos, de fraude fiscal, no es que varía de un sector a otro. Al final el delito es el mismo, que es la evasión de impuestos, pero sí es cierto, y creo que lo mencionaba al inicio, que la exposición mediática que tiene el sector fútbol hace pues que la gente ponga muchísimo más atención, haya mucho más enfoque, no solamente de la afición, que al final yo creo que las aficiones hay ese sentido de pertenencia, que es algo muy particular de nuestro sector, y es casi como si todos los aficionados fuéramos dueños del club. Entonces sentimos cuando esas cosas pasan, sentimos como si estuviera haciendo en nuestra propia empresa. Por supuesto, el tema de corrupción deportiva. De hecho, participaba ahora en una charla donde hablaba uno de las personas de integridad de la FIFA y hablaba como en el tema de corrupción deportiva y amaños de partidos se ha venido haciendo un gran esfuerzo desde la FIFA y en el caso de España de forma más específica por parte de la Liga para poder
poder reducir y abordar de forma mucho más asertiva este riesgo. Por supuesto que en este sentido es muy importante a manera de controles que se llevan internamente, todo lo que es la formación, el contar con herramientas analíticas que permitan identificar posibles alertas de amaños. De hecho, en el caso de España se cuenta a través de la Liga con una herramienta muy potente que permite identificar situaciones irregulares, se llaman Analytical Monitoring Solutions, y pues todo esto ha venido a colaborar de poder identificar de forma mucho más temprana posibles situaciones que puedan derivar en amaños de partidos. Dentro del tema de corrupción deportiva es importante recordar que desde el 2010 en el caso de España el delito de corrupción deportiva ha venido sufriendo una evolución a lo largo del tiempo, pasando de ser no solamente un delito que tenía una sanción administrativa, como lo era al inicio, sino que ahora a la fecha se considera un delito penal y por ende, al cambiar el contexto normativo, es importante a nivel de entidad deportiva como club de fútbol poder actualizar nuestro mapa de riesgos y garantizar que contemos con controles internos para poder reducir la ocurrencia de estos riesgos. Aprovechando que hablo de contexto, es importante recordar que cuando hacemos un mapa de riesgos, cuando estamos gestionando riesgos, a la hora de valorarlos, una de las primeras cosas que se hace es, no aparte de identificar nuestros grupos de interés, es identificar y conocer bien nuestro contexto, el contexto interno y externo. Si el contexto externo varía, eso nos lleva a tener que volver a revisar y actualizar nuestro mapa de riesgos, y esta es una labor que hay que estar realizando constantemente para podernos asegurar que en nuestro mapa de riesgos tenemos identificados los riesgos que en el contexto actual aplican a la entidad deportiva y bueno, pues, un perfecto ejemplo de eso es la situación que estamos viviendo derivada del COVID-19. Con el COVID-19 hay nuevos riesgos derivados del COVID que hay que abordar de forma asertiva, muchísimos de ellos los cuales tal vez no en la probabilidad de impacto dentro de un mapa de riesgos no parecía que su probabilidad de impacto fuese alto. Con el tema del COVID cambia totalmente. Y en razón de eso yo creo que es importante mencionar algunos de los riesgos que en el contexto actual, en el escenario y la crisis actual que estamos viviendo, han venido a ser parte del día a día de una entidad deportiva como lo es un club de fútbol. El tema de prevención de riesgos laborales, ¿quién iba a decir que en un club de fútbol iba a llegar a ser algo tan importante? Y ahora posiblemente es de las áreas más relevantes que en estos momentos están trabajando muchísimo con todos los temas de los protocolos de prevención y de vuelta a los entrenamientos y a la competición. Hay protocolos muy detallados y muy estrictos para garantizar que tanto los entrenamientos como la competición se lleve de la mejor manera posible, protegiendo el recurso humano más importante que pueda tener un club de fútbol. Y no hablo solamente de los jugadores, sino también al final, llevado esto a lo que es oficinas y personal administrativo, poder cuidar la salud de las personas que trabajamos en oficinas. Otro riesgo que también aumenta muchísimo con el contexto y que es siempre para los clubes de fútbol ha sido algo muy importante, en lo cual poner enfoque es el tema de la protección de los datos personales. Yo creo que cada vez los países cuentan con regulaciones mucho más sofisticadas en materia de protección de datos, pero la particularidad específica en el sector fútbol es que hablamos de los datos, de la categoría de datos más sensibles que se puedan tener, que son los datos de la salud. Y ahora con el contexto actual derivado del COVID-19, el tema de poder contar y garantizar que contamos con controles que permitan que salvaguardemos los datos médicos y los datos de
de salud, no solamente de nuestros jugadores, sino de toda la plantilla y personal administrativo a los cuales se les están haciendo PCRs y serologías. Es súper importante el manejo que se pueda dar de estos datos de salud. Otro de los riesgos a los cuales al menos desde mi experiencia y como club de fútbol hemos puesto muchísima atención es en el tema del blanqueo de capitales o lavado de activos, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque en todo el contexto actual que hemos estado viviendo, posiblemente el hecho de querer tomar decisiones de forma rápida hace que no se lleven a cabo todos los controles porque se piense que se va a perder tiempo, necesitamos eficacia, necesitamos rapidez. Y es todo lo contrario. Yo recuerdo que al inicio del estado de alarma, bueno, un poquito después del estado de alarma porque estuve enferma al inicio, lo primero que hice fue mandar un correo electrónico relacionado con el tema de prevención de blanqueo de capitales a todas las áreas en las cuales tenemos implementadas en el club el procedimiento de debida diligencia de terceros. Nosotros contamos con una herramienta muy potente que nos permite hacer due diligence de terceros y les ponía un mensaje que en resumen era el estado de alarma no pone en stand-by los riesgos. Tenemos que seguir de forma constante y estricta, realizando due diligence ahora más que antes, porque tenemos que recordar que los grupos de crimen organizados cada vez se vuelven más sofisticados, buscan vehículos para poder lavar dinero, para poder llevar a cabo otros delitos y muchas veces en circunstancias como las actuales, donde obviamente todos los sectores están en crisis, al igual como lo vive el sector fútbol, lo que se quiere es captar dinero. Entonces, hemos reforzado muchísimo en todo lo que es el due diligence de terceros para garantizar que, como lo hemos venido haciendo desde que se implementó ese procedimiento, cuidamos con quienes nos relacionamos, podamos identificar banderas rojas o alarmas que nos permita saber si nos sentimos tranquilos trabajando con este tercero, si necesitamos tomar medidas de precaución para blindar al club de forma contractual y dar un seguimiento más continuo a un tercero. En fin, son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta y no solamente a nivel de patrocinadores, hay que llevarlo eso al tema de proveedores, porque ahora con el tema de proveedores hay muchísimos fraudes, más con el tema de equipos de protección personal. ¿A cuántas empresas no les ha pasado que les han ofrecido equipos de protección personal, lo pagan y al final el equipo nunca llegó, no cumplía con las medidas o con los requisitos necesarios requeridos por la autoridad sanitaria? Entonces es importante saber que los proveedores con los que estamos trabajando legalmente existen, están en una situación o con fortaleza financiera suficiente e inclusive dar un seguimiento a nuestros proveedores actuales para ver cómo esta situación les ha afectado. ¿Qué más te podría decir respecto a riesgos? Bueno, yo creo que Noé lo va a desarrollar ahora de muchísimo mejor manera, pero uno de los riesgos que para los clubes de fútbol es sumamente importante y que puedo decir que es muy particular de nuestro sector es el tema de las relaciones, el personal que se relaciona con menores de edad. El tema de protección a la infancia es un tema de suma importancia para nuestro club. En nuestro caso, nosotros contamos con una academia con presencia internacional y hemos llevado una serie de protocolos y controles para garantizar que se proteja a los menores y a los adolescentes, no solamente para formar al personal que se relaciona con menores de edad, sino también ahora en el contexto actual del COVID hemos implementado, así como lo han hecho otros clubes de fútbol, una guía para compartir con nuestras academias internacionales, con los lineamientos básicos que debería de cumplir en base a lo que ha establecido la OMS, la UNICEF, la Cruz Roja Internacional y por supuesto haciendo alusión de que siempre hay que cumplir y estar pendiente
de las medidas y recomendaciones que emitan la autoridad sanitaria local en ese caso. Yo creo que podríamos, bueno, el fútbol a mí es que me encanta, me apasiona, además del compliance, y podríamos hablar muchísimo de eso, pero en resumen, de los riesgos que yo veo más relevantes, el tema de fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción deportiva, protección de los menores de edad y adolescentes, y por mencionar solo algunos, pero en realidad, como te mencionaba, los riesgos son muy transversales a todos los sectores y debemos de poder abordarlos, dar un seguimiento y un monitoreo a todos los controles que tenemos identificados para los diferentes riesgos, independientemente del impacto y la probabilidad, y principalmente, como tú bien lo decías, estar constantemente actualizando nuestro mapa de riesgos. Si nuestro contexto cambia, si la estructura interna actual cambia, eso es de suma relevancia para poder, desde la función de compliance, hacer una gestión de riesgos adecuada, gestionando nuestros riesgos y garantizando un cumplimiento normativo, y además estar alineados a los objetivos estratégicos del club para poderlo ayudar en la consecución de sus objetivos. Gracias, Pilar. La verdad que ha sido muy enriquecedor. La verdad que son muchos los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones, e incluso no hay riesgos solamente internos, porque todo lo relativo a proveedores y terceras partes vinculadas a la organización son también un riesgo clave, ¿no? Y como comentabas, estamos acompañados también por Noelia Romero, con quien analizaremos el riesgo concreto en relación a menores. Bienvenida, Noel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta conexión. Antes que nada les presento a Noelia. Noelia es ex Chief Compliance Officer en el Fútbol Club Barcelona, y tanto en la sede principal como en las subsidiarias, tanto en la Fundación Barça TV como BLM. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, así que vamos a tener un enfoque diferente al enfoque jurídico. Cuenta con más de 17 años de experiencia en auditoría y compliance en entornos de multinacionales, tales como Deloitte, General Electric y Blackstone. Además, tiene máster y posgrados en compliance en universidades de prestigio, como ESADE International Business School, y es una apasionada de compliance y una experta en gestión de riesgos en menores. Así que, Noé, para nosotros es un placer contar contigo, y en este sentido, uno de los temas que nos gustaría que analizáramos es que al final todos los clubes de fútbol, o la mayoría, ya cuentan no solo con divisiones de menores, sino también con escuelas de fútbol y residencias para menores. Y son muchos los riesgos que ello entraña, por ello incluso los equipos con grupos infantiles cuentan o deberían contar con no solamente programas de prevención de riesgos, sino también de prevención de abusos, ¿no? Y de todos los riesgos que contar con menores supone. Además, mucho se está hablando ahora del fomento de la competición pacífica y de la deportividad. Cuéntanos cuál es tu visión en este punto. Vale, bueno, pues primero de todo gracias a Jimena y a la Universidad por poder participar en esta charla. A ver, cuando me propusisteis el tema de abordar los riesgos en menores, la verdad es que pensé que me faltan 5 horas para hablar de todo esto, porque es algo extensísimo, es algo que podemos pasarnos, y a mí personalmente me encanta, horas hablando de este tema, y creo que es gracias a un cambio cultural que ha habido, en el cual el menor se centra, es decir, es el centro de atención de muchas áreas sociales, y ya no simplemente pasa a ser un receptor de servicios, sino que es el centro y el foco de muchas organizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, como riesgos, bueno, yo creo que hay que distinguir 2 tipos de riesgos: los riesgos propiamente del menor y los riesgos corporativos, ¿vale? Es decir, no voy a entrar en el detalle de los propios riesgos que puede tener el menor por el simple hecho de estar en una organización deportiva, ¿no? Es decir, cualquiera de los menores que están en las escuelas de fútbol, pues evidentemente pueden apostar, pueden hacer amaños. De hecho, es algo muy normal en ellos. O sea, sabemos que los menores es una lacra en España, las apuestas deportivas de menores. Sabemos, por ejemplo, que también podría darse el riesgo de transferencia internacional de menores, ¿no? Y el incumplimiento que eso supone. El hecho de contratar inadecuadamente a un menor, sabemos que la ley lo dice a partir de 16 años. También sabemos los riesgos propios de riesgos laborales que he mencionado
que ha mencionado Pili, ¿no? En el sentido de ellos mismos también se exponen por el hecho de ir a unas escuelas a unos riesgos pues, de contagio del COVID, ¿no? Pero esto, digamos, es una parte propiamente, digamos, del menor. Es decir, ¿qué es lo que hace el menor, por así decirlo, como ente que está dentro de una organización? Temas como redes sociales, etcétera, etcétera, extorsión al propio menor por la exposición a redes sociales. Pero esto es una parte y esto yo creo que queda también incluso para otra charla largo y tendido. Yo lo que quería abordar, en línea con lo que tú dices, Jime, es más el tema reputacional propio que puede sufrir una organización como consecuencia de no haber gestionado los abusos sexuales o el riesgo reputacional con el menor, ¿vale? O sea, partimos de la base que el menor hace sus propios actos y de ahí la responsable él, pero otra cosa es cuando el menor es la persona que sufre las consecuencias de unos abusos sexuales, acosos sexuales, ciberacosos, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que es fundamental que no olvidemos que esto es un riesgo reputacional con impacto gravísimo, gravísimo. O sea, yo creo que de nada sirve ser el mejor en la liga, de nada sirve tener o ganar numerosas competiciones si salimos en los periódicos por un tema puramente reputacional relacionado con la violencia sexual, en el sentido más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí las organizaciones tienen que pecar de ser excesivamente prudentes más que de todo lo contrario. La prudencia aquí yo creo que es la mejor enseñanza que se puede dar. ¿Cuántos menores tenemos a nivel de escuelas? Pues es innumerable, ¿no? Si contamos los menores que puede haber en escuelas profesionales, es innumerable, pero si contamos no solamente profesional, sino también el fútbol formativo, que no es el objetivo de esta charla, pero podría llegar a ser el número extensísimo, con lo cual esta charla podría ir para ambos sectores, para aquellas escuelas, fútbol formativo, pero también para los propios clubes deportivos. A título de ejemplo, el Barça tiene aproximadamente 50 escuelas en todo el mundo y gestiona unos 50.000 niños, sin contar todos los menores que gestiona como beneficiarios de fundaciones. El Atleti, mi compañero me ha pasado antes datos también, Pili, relacionados con menores, 1.500 menores en todo el mundo, etcétera, y suma y sigue, ¿no? Es decir, esto es algo exponencialmente muy amplio que abarcar, que no tenemos que ser ilusos, es decir, que es algo que pasa en todos sitios. De hecho, hay numerosos estudios. El Consell Català de l'Esport hizo aquí en Cataluña unos estudios y se llegó a la conclusión que a nivel mundial 1 de cada 5 niños ha sufrido abusos sexuales. 1 de cada 5 niños. Es decir, si conocemos más de 100 niños, pues ha habido 20 niños de esos menores que conocemos que en algún momento han sufrido abusos sexuales. Entonces, creo que es algo que no tenemos que girar la cabeza, que pensar esto nunca nos va a pasar, sino que hay que abordarlo y de una manera muy racional y sobre todo muy prudente. Como he dicho antes, pecando, digamos, de exceso de prudencia y no de todo lo contrario. A modo de ejemplo, pues todos sabemos los casos de pederastia en la Iglesia. Concretamente se han detectado más de 120 casos en unos 30 años por abusos sexuales. Recientemente la Fiscalía investiga 16 casos de abusos sexuales en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Y para mí el que es de libro es el caso de Larry Nassar, supongo que todos los conocéis, está en Netflix. Es un documental que yo recomiendo a todo el mundo, creo que se llama Gymnastic A o algo así, pero básicamente, en conclusión, Larry Nassar era un ex médico que abusó de más de 500 gimnastas durante muchos años. Más de 150 mujeres fueron a testificar en su contra y, bueno, era un depredador sexual, ¿no? Entonces, vemos que es algo que pasa, que no es algo aislado y que tenemos que, como decía, abordar. En este contexto, yo me gustaría sobre todo focalizarme en algo muy reciente y muy nuevo que hay, que es el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, que se ha ido prorrogando debido al COVID y finalmente se aprobó por el Consejo de Ministros el 9 de junio del presente año. Es una ley que da una vuelta de tuerca a lo que ya existía digamos, a nivel de docencia de la Ley 26/2015 sobre la infancia, y en el cual ya se solicitaba exigir antecedentes sexuales a todas aquellas personas en contacto habitual, que es lo que decía, en contacto habitual con los menores, ¿no? Es decir, todas las escuelas actualmente tenían que solicitar este certificado de antecedentes sexuales, es decir, verificar que nunca había
habido una condena en firme sobre estos profesionales antes de trabajar con ellos. Pues bueno, esta nueva ley, este nuevo anteproyecto de ley es una vuelta de tuerca a todo esto. Es algo muy esperado, se ha trabajado mucho, sobre todo a nivel de organizaciones y de grupos de interés. Y me gustaría, dado que solo tenemos 10 minutos, dar 2 pinceladas sobre lo que dice la ley en términos generales y que nos aplicaría desde el punto de vista de compliance. La ley dice muchas más cosas desde el punto de vista de la patria potestad y los padres, pero creo que desde el punto de vista de compliance me quedaría con 4 ideas básicas. La primera idea básica que creo que es importante es que el concepto de violencia que aborda la ley es un sentido amplio de violencia. Para que os hagáis una idea, la ley exige protocolos de actuación, es decir, de prevención, detección y reacción, frente al acoso escolar entre menores, es decir, el bullying, el acoso sexual, pero va más allá. También habla de ciberacoso, suicidios, violencia de género, autolesión o cualquier forma de violencia. Y digo textualmente o cualquier forma de violencia, con lo cual vemos que la ley ha querido abarcar, digamos, el aspecto más amplio del abanico de violencia. Pues bien, una de las medidas que deberíamos adaptar como compliance officer en cualquier organización en las cuales existan menores es esta prevención y detección mediante protocolos de actuación ante la violencia sexual o a la violencia en general. Por otra parte, también habla la ley de la creación de una figura del bienestar de protección. Esta figura ha estado muy solicitada, sobre todo a nivel, digamos, de docencia, y esta figura no es más que un delegado de protección que ayude a canalizar cualquier tipo de irregularidad. A mí personalmente esta figura me ayuda muchísimo, o sea, me ayudaba muchísimo en el sentido de es una figura intermedia entre la parte, digamos, más deportiva y el compliance officer, porque no deja de ser un intermediario entre el compliance officer y los menores para detectar estas irregularidades. Creo que es importante que como compliance officer o profesionales del compliance sepamos ser humildes y saber que seguramente muchos de nosotros no tenemos los skills, las actitudes necesarias para poder abordar, para poder ser coordinador del bienestar de protección, es decir, para ser un delegado de protección adecuado. Recordemos que los deben poder bueno, pues, identificar o declarar cualquier tipo de irregularidad ante aquellas personas con las que se sientan cómodos. En este sentido, un delegado de protección cercano a los menores, que se encuentre pues, integrado con el equipo técnico, etcétera, será mucho mejor, mucho más apropiado para detectar irregularidades y para ser de alguna manera un canal de denuncias más que el propio compliance officer. Pero, de nuevo, simplemente el hecho de la exigencia de esta medida para mí es un paso fundamental, porque obliga a ello. Y luego yo diría que hay otras series de medidas que no aplican como compliance officer, pero para que tengamos en cuenta la repercusión de la ley, es que se ha recreado un registro central de información sobre violencia infantil, ¿vale? Registro central de información, que no de reporte, de información. También se van a crear formaciones especializadas a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, pues va a haber más información y formación especializada también a jueces y fiscales en materia de violencia infantil. Entonces, como podéis ver, se ha abordado de una manera mucho más específica. Creo que en este sentido todos los que nos dedicamos a ello necesitamos un plus de formación para saber cómo abordar una materia tan sensible, tan delicada y que afecta tanto a la salud psicológica del menor. Y bueno, y hasta aquí eso para mí es un cambio de paradigma. ¿Qué más podemos, desde mi punto de vista, qué es lo que hemos hecho? Un poco en relación con tu pregunta, Jimena, al principio, ¿no? ¿Qué es lo que yo vi que habíamos articulado en el Barça y qué es lo que pueden articular cualquier organización deportiva? Pues aparte del delegado de protección, también comités específicos de evaluación. Es decir, difícilmente podremos evaluar bien un caso de acoso sexual si no tenemos varias contrapartes que puedan evaluarlo. En este sentido, comités específicos de evaluación pueden estar formados por psicólogos, por educadores, por equipo técnico y, como no, el compliance officer debería estar integrado en estos comités. ¿Por qué es importante un comité? Por 2 motivos. Número 1, porque muchas veces es difícil detectar un abuso sexual por parte de un menor. Es decir, muchas veces un menor, pues a lo mejor lo que un adulto no ve, el otro lo ha visto o ha detectado algún
rasgo significativo y por eso, digamos, contra más personas de alguna manera estén involucradas en este proceso de evaluación de irregularidades, será más objetivo. Y por otra parte, por algo que los expertos dicen siempre, y es que los depredadores sexuales no tienen unas características fijas. ¿Con esto a qué me refiero? Es decir, que si bien pues, psicológicamente algunas enfermedades o algunas patologías del ser humano sí que tienen unas características muy, muy determinadas, en otros casos los depredadores sexuales no lo son, con lo cual es difícil saber si esa persona que aparentemente puede estar infringiendo o pasando la línea lo es. ¿Por qué digo eso? Pues porque normalmente los acosadores sexuales suelen, aunque no tienen patrones, digamos, predefinidos, pero sí que están muy bien integrados en la organización, muy bien aceptados tanto por el menor como por los propios padres y familiares, y en este sentido es importante también dotar de una serie de objetividad. Volviendo al caso de Larry Nassar, esta persona incluso fue defendida por el Comité Olímpico, es decir, estaba totalmente integrada con gran parte de las familias de las chicas a las que abusaba, con lo cual creo que tener un comité de evaluación independiente y con varias personas que puedan evaluar un caso desde diferente perspectiva es mucho más sano. Por último, políticas y procedimientos, ya hemos dicho, detallando políticas específicas de situaciones de riesgos. ¿A qué me refiero? Una política no puede ser una declaración de intenciones a alto nivel, que también, pero debería haber un protocolo de actuación específico en el cual se diseñaran cuáles son las situaciones de riesgos que se pueden dar a acosos sexuales. Y me refiero a pues, detectar situaciones de riesgos como zonas de baños, zonas de duchas, zonas comunes, zonas de fisioterapeuta. Detectando las situaciones de riesgo que pueden haber, sabremos cómo poder actuar, en el sentido de cuáles son las prácticas más prudentes relativas a cada una de esas situaciones de riesgos. Y por último, la formación. Yo creo que es muy importante que hablemos de formación, pero no formación solamente a los empleados, ni siquiera al equipo técnico, formadores de psicólogos, sino sobre todo a dos partes que siempre nos olvidamos, y es a los padres y a los menores. Es decir, a los padres para que sepan detectar cuando su hijo tiene un cambio de conducta, de repente sale pues, más cabizbajo de los entrenamientos, etcétera, que sepa detectarlo, que sepa reaccionar. Creo que es importante educar a los padres por equipos de personas especializadas y, cómo no, los menores. Yo creo que esta es la parte más interesante también y más transgresora. Creo que también tenemos que educar a los menores para que sepan hablar o dirigirse a quien tengan que dirigirse en caso de detectar algo. Sabemos que el bullying es una lacra también en la sociedad y es importante que especialistas en la materia y especialistas en comunicar con niños sepan dirigirse a ellos y sepan plantearles esto desde una perspectiva más normalizadora y que no cause traumas en ellos a la larga. Y por mi parte, esto es todo, Jimé. Noelia, muchísimas gracias. La verdad que nos has enriquecido un montón. Había una de las preguntas que presentaban en el chat, ¿cuál era el nombre exacto de la ley? Para que no se nos pierda esta información. Pues mira, te lo digo, es, para no decirlo mal, el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia. Perfecto. Estuvo aprobado el 9 de junio del 2020. Carlos Cuevas nos preguntaba y me parecía importante no pasarlo. Muchas gracias, Noelia. Muchísimas gracias. A vosotros. Un riesgo muy preocupante en las organizaciones deportivas, como también lo es todo lo relativo a corrupción y amaños. Y en esta ocasión, la jornada también se encuentra como ponente Florentino Villabona Madera. Bienvenido, Florentino. Buenas tardes. Hola, Florentino. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la conexión. La verdad es que es un verdadero placer estar contigo porque además de contar con abogados y ADE, también contamos con una persona muy experta en seguridad. ¿No? Les voy a presentar antes que nada a Florentino. Florentino es director de Integridad y de Seguridad en la Liga de Fútbol Española desde junio del 2018. Con anterioridad ha tenido la categoría de comisario principal, siendo su último cargo el de director adjunto operativo de la Dirección General de la Policía. Es licenciado en Derecho también. Ha cursado y obtenido diferentes titulaciones, desde curso de Derecho y Técnico Policial, Delincuencia Económica, Estupefacientes y Psicotrópicos, Análisis y Gestión de la Información en el ámbito del tráfico de drogas, Metodología de
investigación, en relación a la Orden Europea de Detención, y ha recibido numerosas felicitaciones y reconocimientos, destacando la Medalla al Mérito Policial, Cruces Rosas al Mérito Policial y otras condecoraciones. Así que muchísimas gracias, Florentino, por estar. Pues muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias a Jorge y a todos los compañeros que me han precedido en la palabra. Pilar ha mencionado la palabra crimen organizado en su intervención y realmente, pues efectivamente, el crimen organizado se mueve siempre donde puede haber dinero y donde pueden obtener ganancias, ¿no? En el tráfico de estupefacientes, en la prostitución organizada y, por supuesto, también, como hemos visto en recientes operaciones policiales, en lo que es el tema de las apuestas, ¿no? La Liga, desde hace varios años, tiene un trabajo muy exhaustivo en el tema de integridad con dos finalidades. La primera es, por un lado, mantener el juego limpio, fair play, una competición que estuviera amañada, que los partidos supiéramos con antelación la predeterminación del resultado, sería una competición totalmente devaluada. Por lo tanto, como organizadores de la competición tenemos la obligación de que el fútbol esté limpio y por otro lado, yo siempre lo digo que es proteger también a los propios jugadores, porque es gente muy joven, que a veces pueden caer en la red de este tipo de organizaciones o personas desaprensivas. ¿Y qué hace la Liga para luchar contra la corrupción deportiva? Pues tenemos tres partes. La primera es la prevención. Nosotros entendemos que si los jugadores de fútbol, desde jovencitos, desde juveniles, y ya cuando entran en el mundo profesional, son conscientes de las consecuencias que tiene el participar en amaños o participar en apuestas, hemos hecho una gran labor porque lo que hacemos es evitar posibles delitos. Y en los talleres de integridad que les facilitamos a todos los equipos de la Liga Santander, Liga Smartbank y equipos filiales de esos equipos profesionales, lo que les explicamos a ellos cuáles son las consecuencias administrativas de participar en apuestas, que lo tienen totalmente prohibido por la ley de apuestas. También les explicamos el artículo 75 y el artículo 75 bis del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, donde se habla de que no pueden participar en amaños o predeterminación de un resultado, y también les hablamos del tema de las apuestas, que también pueden ser sancionados por el Código Disciplinario de la Federación Española. Y lo más importante, que es una modificación del 2010 y después modificación del 2015, es el artículo 286, que es el posible amaño de partido, que, como saben ustedes, tienen una agravante en el caso de que esa predeterminación de resultado o amaño del partido sea para ganar dinero en las apuestas. Al mismo tiempo de darles los talleres de integridad a todos los jugadores de todas las competiciones que hemos dicho de la Liga Santander y la Liga Smartbank, les entregamos o nos tienen que firmar todos los jugadores una hoja de asistencia, y cuando firma la hoja de asistencia, al mismo tiempo que nos firma la hoja de asistencia, hemos editado un código de buenas prácticas para que cada jugador tenga lo que hemos explicado en esa clase, lo tenga él particularmente. Y al cabo de cierto tiempo, 15 o 20 días, enviamos a los clubes, que ahí es donde entra el cumplimiento, enviamos a los clubes un certificado de asistencia donde constan todos los nombres y apellidos y documentos nacionales de identidad de todas las personas que han asistido a estas charlas. Entonces, en primer lugar, como hemos hablado, es la prevención, y ahora, para continuar con el tema de las apuestas, tenemos, que lo ha mencionado también Pilar, tenemos una herramienta que se llama TAIC 3.0, es una herramienta que ya la teníamos de hace tiempo, pero que se ha ido modernizando, y la Liga ha hecho una inversión económica muy importante para tener esta herramienta, y tenemos la suerte de que tenemos la gestión de alertas en tiempo real. O sea que en todo momento estamos, por parte de la Liga, conocemos en tiempo real cómo son las cuotas del fútbol en las apuestas del fútbol español, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Pues de alguna manera tenemos también unos convenios con operadores como Sportium, Perfum, Starlight, Quirolbet, que de alguna manera ellos tienen también su sistema
y en algún momento, cuando tenemos una alerta, tenemos un feedback para saber si realmente esa alerta tiene algo que ver con un posible amaño de partido. Con esta herramienta TAC 3.0 tenemos más la información de más de 40 casas de apuestas de todo el fútbol mundial, ¿no? Porque no solamente se apuesta en España por el fútbol español, se apuesta en Colombia, se apuesta en Rusia o se apuesta en Tailandia, ¿no? Analizamos, como hemos dicho, en tiempo real y genera, para los analistas, es muy importante generar alertas automáticas, con lo cual les facilitamos muchísimo el trabajo. Pero para complementar lo que he hablado de TAC 3.0, de la gestión de alarmas, tenemos una figura en la Liga que se llaman ahora oficiales de integridad, que asisten a aquellos partidos que nosotros consideramos que puedan ser sensibles y tienen un contacto permanente con los analistas y con el personal de TAC 3.0, con lo cual, por un lado, tenemos información de lo que está ocurriendo en el campo a través de esos oficiales de integridad y, por otro lado, tenemos información a través de nuestras herramientas como es TAC 3.0. Una vez que se genera una alarma, en determinados partidos, la liga, el personal que tiene la liga, que no somos ahora policías, hacemos una pequeña investigación, por llamarlo de alguna manera, y ahí se deducen dos cuestiones. Si es por un tema de apuestas, que no es un delito, que me refiero que no es un delito de predeterminación de resultados, que sino jugadores que apuestan y no pueden apostar, pues derivamos la denuncia a la Dirección General de Ordenación del Juego. Y si es un hecho de un amaño de partido, como ha ocurrido con el caso Oiko recientemente o con el caso Osasuna, que ahora ha salido la sentencia, que en este caso eran por primar a terceros, entonces presentamos la denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, recordando que nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Comisaría General de Policía Judicial. Pues estas son las tres partes que tiene la Liga, tanto en prevención como monitorización e investigación, aparte de la colaboración de los oficiales de integridad. En cuanto a cumplimiento, en el año 2015, la Liga asumió como objetivo prioritario la implantación de un modelo de cumplimiento y control interno. Y está compuesto, y la verdad que nos cuesta a veces cuando contratamos o hacemos compras, con múltiples medidas de regulación, supervisión y control, ¿no? Y creo que la Liga es un referente no solo para nuestros clubes afiliados, sino también para cualquier otro organismo deportivo en cualquier parte del mundo. La Liga también exige, a través del artículo 55.19 de los estatutos sociales, que como requisito de inscripción para los clubes, que tengan un modelo implantado, un modelo de prevención de delitos conforme a lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal. Y la Liga es la primera asociación deportiva en España en exigirlo para poder participar en su competición. Pero no solamente nos dedicamos a que los clubes también tengan ese modelo de cumplimiento, sino que anualmente organizamos jornadas de trabajo y formación con responsables de cumplimiento de los clubes. También una compañera anteriormente ha hablado del tema de las apuestas, el peligro y el riesgo que tienen las apuestas en los menores. Bueno, pues la Liga es consciente y es sensible a todo lo que ha ocurrido en determinadas casas de apuestas, sobre todo físicas, y en colaboración con la Dirección General de la Policía hemos elaborado unos trípticos con psicólogos, con la policía y con la Dirección General de Ordenación del Juego, que a través de los delegados de participación ciudadana de la policía se están repartiendo en todos los colegios e institutos para que estos menores tengan conocimiento de que no pueden apostar si son menores de 18 años y cuáles son las consecuencias de apostar y el riesgo que conlleva el apostar. También sé que la Dirección General de Ordenación del Juego ha puesto últimamente, o lleva últimamente, diferentes trabas para que ningún menor pueda hacerse pasar por una persona, por su padre o por su hermano, para comprobar fehacientemente la identidad de esa persona que apuesta. Y en cuanto a la violencia, que también habéis hecho mención, la Fundación de la Liga, la Fundación tiene un departamento que se dedica también a dar charlas a través de la Escuela de Padres
para la lucha contra la violencia. Esto es, en líneas generales, lo que realmente hace la Liga en la lucha contra la corrupción deportiva, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florentino, por la conexión, por todo lo que nos has trasladado y la visión de la Liga como órgano regulador de todo este ámbito y tanto que está preocupando a las organizaciones. Para concluir, tenemos a Jorge Manrique de Lara. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? También organizador del evento, desde ya es un placer trabajar en conjunto. Para presentarles a Jorge. Jorge es miembro del OSC del Málaga Club de Fútbol. Es director del Máster del Compliance Officer en EADE, Universidad. Es abogado y economista forense, miembro de los registros de expertos del Consejo General de Economistas en Economía Forense y en Cumplimiento Normativo. Es socio de ASCOM y certificado por SESCOM en Compliance por ASCOM y por el IFCA. Y es certificado en Prevención y Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por el INBLAC. Para nosotros es muy importante contar con la visión de Jorge en un ámbito que no es precisamente el tema legal, sino en la gestión de la reputación por parte de los órganos deportivos, ¿no? En este sentido es muy importante tener en cuenta que, además del tema legal y de los riesgos propios que han comentado los ponentes anteriores, es muy importante la gestión de la reputación y de la gestión de la marca como tal, no solamente frente a socios, a la comunidad en general, sino también a todos los terceros vinculados a la organización. Jorge, cuando quieras, trasládanos tu visión en este punto. Pues muchas gracias por la introducción. Pues quiero daros las gracias a todos los que estáis asistiendo a esta charla coloquio, que no tenemos ocasión de dar respuesta a las preguntas que nos habéis ido planteando. Y efectivamente, aunque yo mi vertiente, mi relación con el cumplimiento y el compliance es desde un ámbito más jurídico, desde luego siempre mi perspectiva es, mi visión del compliance y del cumplimiento es como un elemento de cambio y de generación de valor para las organizaciones. Y lo digo como haciendo ver realmente lo que ha sido mi experiencia cuando he trabajado en organizaciones y he aplicado procedimientos de implantación de programas de cumplimiento. En este sentido, y al hilo de lo que incluso señala la Fiscalía en su circular 1/2016, que ya ellos mismos señalan que el programa de cumplimiento no es un elemento para exonerar responsabilidad penal, sino que es una vía, un mecanismo para desarrollar una cultura ética en las organizaciones. Muchas veces perdemos esa perspectiva los propios profesionales del compliance y nos centramos y señalamos incluso como objetivo este u otros similares, con temas de competencia o con la cuestión de las responsabilidades en el ámbito fiscal. Y realmente la cuestión y el objetivo último de todo un sistema de gestión de cumplimiento, de compliance, al final es el desarrollo de la marca, es decir, la construcción de la reputación de la organización en aras de un desarrollo económico de la organización en que en su seno se desarrolle. Realmente la cuestión, por ejemplo, de la exoneración de la responsabilidad penal es una cuestión derivada realmente de una buena práctica precedente. No tenemos que convertirlo ni debe ser nunca el objetivo de nuestro programa de cumplimiento. Dicho esto, y hablando en relación al fútbol, ahora recientemente se ha firmado por la FIFA y la ONU un protocolo, un acuerdo, en el sentido de potenciar la lucha contra la corrupción y el delito en el ámbito deportivo. ¿Y por qué? Está sobre la premisa de realmente el impacto que tiene social a nivel mundial lo que es la práctica deportiva. Y en ese sentido, la ONU y la FIFA son conscientes de ese valor y desarrollan esta sinergia de colaboración conjunta para impulsar ese desarrollo. Esto realmente no se queda como en otras organizaciones o a lo mejor en otros ámbitos económicos o de actividad social, sino que aquí realmente en el mundo del fútbol, como ha comentado los compañeros Florentino y Noelia también, realmente hay una exigencia por parte de la Liga, de la competición, de que las organizaciones, las sociedades anónimas deportivas, cumplan de verdad con un programa de cumplimiento que esté realmente implantado y que sea operativo. Es decir, que no se reduzca únicamente a un planteamiento de deseos, un desideratum sobre cómo queremos ser, sino que realmente se haga uso de la fuerza transformadora que tiene la función de compliance en una organización. Y en ese sentido, realmente, hay un ejercicio por parte de la Liga, un nivel de exigencia que, como señalaba Florentino, llega al punto de que es un requisito imprescindible para poder competir,
de que ese programa de cumplimiento sea verificado por un organismo externo, como pueda ser AENOR, Bureau Veritas, etcétera, que pueda dar fe, perdón por la expresión porque no es muy apropiada, que pueda dar un informe de aseguramiento en cuanto a que se está cumpliendo con los mínimos exigibles desde el punto de vista, ahora mismo, únicamente en el ámbito penal y con las exigencias propias de la Liga en cuanto a juego limpio y cuestiones de transparencia. En este sentido, otras iniciativas que se están desarrollando desde la Liga, que arranca este año, es en línea con la pronta ya extensión a gran parte de las organizaciones de las sociedades anónimas deportivas de la Ley 11/2018. Este año comenzamos con el trabajo en lo que es la sostenibilidad y en cumplir con los requisitos que van a ser exigibles a muy corto plazo ya para todas las, o casi todas, las sociedades anónimas deportivas que hoy compiten en la Liga. En ese sentido, ¿qué es lo que se está transmitiendo desde la Liga y desde todos los clubes? Realmente ese compromiso cierto con el cumplimiento. ¿Por qué es esto? Pues aparte, digamos, que las cuestiones éticas que acompañan a todo esto, lógicamente también hay una cuestión de indudable valor económico, es decir, la cuestión de la reputación, la construcción de la marca entendida en un amplio sentido, no una cuestión de logos, eslóganes, sino realmente como la imagen, la percepción que tiene el resto de aficionados, de trabajadores, de futbolistas, de público en general, sino también la organización, la sociedad en la que se desenvuelve, es muy importante. La percepción que se tenga del club es una cuestión muy relevante. Los ingresos de los clubes, y perdón que vaya al tema más prosaico, pero lo que trato es de objetivar que esa necesidad no viene solo de una cuestión voluntarista, sino que es una cuestión realmente de negocio, y es los ingresos realmente de los clubes, una parte muy importante, más del 40%, vienen directamente de cuestiones de publicidad. Y realmente lo que es la entrada por taquilla viene a ser normalmente, en los clubes más pequeños algo más, pero es un peso muy pequeño. Realmente el resto viene por las retransmisiones, por la cuestión de la televisión, por los medios. Y eso, en definitiva, ¿qué es lo que se está pagando por ahí? Se está pagando publicidad de nuevo. ¿Y qué significa esa publicidad realmente? Que el fútbol es valorado como un elemento, como un negocio, como una actividad que las empresas quieren asociarse a ello. Y van buscando potenciar su marca, su imagen, su reputación a través de las propias sociedades deportivas, a partir de los propios clubes. ¿Eso a qué lleva? A que desde los clubes seamos de verdad, dediquemos recursos realmente a lo que es la cuestión del cumplimiento y asegurar que de verdad se realiza una transformación de la organización en el sentido de dar cumplimiento a esos compromisos. Compromisos que tienen que ver, desde luego, con la legalidad y también con todo lo que es las asunciones que por nuestro código ético, por nuestros protocolos de comportamiento hemos asumido y defendemos como una cuestión que incorporamos a nuestro ordenamiento interno y que nos vemos a defender y a cumplir de forma sistemática. Han hablado mis compañeros realmente de muchos de los riesgos que acechan o, digamos, están alrededor de la práctica deportiva y son realidades ciertas. Realmente quizás sea uno de los sectores donde cuando hablamos de riesgos podemos decir y señalar casos concretos. Y realmente es verdad que no son muchos numéricamente, pero si realmente lo llevamos en proporción al número de sociedades anónimas deportivas que hay, realmente el porcentaje es elevado. Es decir, la realidad del negocio del fútbol, por el dinero que se mueve, por la componente internacional, ¿vale? Entre otras cuestiones, también por los menores, el juego que lleva asociado, es un entorno de riesgo real y efectivo. Entonces, hemos visto casos relativos a cuestiones de apuestas, a amaños de partidos, con condenas, como ha señalado Florentino, recientemente la cuestión de los Osasuna. Tenemos cuestiones también muy relacionadas con la cuestión de la fiscalía en las contrataciones. Últimamente hemos tenido, han ido sucediéndose una serie de casos, de situaciones en que hay imputaciones de futbolistas, de asesorías, de despachos de abogados, y realmente son cuestiones que tienen un impacto muy grande en lo que es lo que luego es la imagen de los clubes. Realmente estamos trasladando, y si queremos ser referencia desde los clubes, de referencia de la sociedad en la que estamos desarrollando nuestra actividad, realmente es un muy mal ejemplo la cuestión, por ejemplo, de la fiscalidad. Cuando estamos además en una situación como la actual, encontrarnos con casos como situaciones en las de ilusión de pago de impuestos, pues realmente hace un flaco favor realmente al desarrollo de nuestra actividad también como organizaciones que necesitan tener unos rendimientos económicos. En ese sentido, desde los clubes estamos luchando
por evitar todas estas cuestiones. El tema, por ejemplo, de la contratación de futbolistas, por los conceptos que sean, se cuida mucho, es una cuestión de especial vigilancia, de especial supervisión. Hemos hablado anteriormente, compañeros, de las cuestiones de la due diligence, es una cuestión imprescindible en la cuestión de la intermediación. Es un sector que está bastante regulado y vigilado, pero aún así se suceden situaciones de incumplimiento. Entonces, realmente lo que os he dicho es una situación y un ámbito con un riesgo cierto, pero que hay una actuación diligente y con dedicación de recursos. ¿Por qué quiero deciros esto? Porque realmente yo quería este tema por la cuestión de darle una vuelta. Realmente muchas veces estamos planteando desde la función de compliance que somos realmente, en el mejor de los casos, como un área que, reduciendo riesgos, evita el incurrir en gastos. Pero esa solamente es una de las facetas en las que trabajamos por el desarrollo de cualquier compañía, de cualquier organización. Realmente el cumplimiento es la base realmente para hacer material lo que son los buenos propósitos que se están recogiendo en un código ético o en lo que ahora se está denominando la responsabilidad social de las empresas. Realmente, si no hay cumplimiento, es decir, si no hay realmente la implementación práctica de esos compromisos, realmente todo queda en buenas palabras. Y el compliance realmente lo que está haciendo es hacer realidad esos planteamientos, esos buenos planteamientos. Compliance, si lo trasladamos al ámbito de los países, por ejemplo, el compliance es realmente seguridad jurídica dentro de una organización y de esa organización hacia afuera. Nadie se cuestiona que la seguridad jurídica en un país es un elemento de desarrollo, es un elemento imprescindible para su desarrollo. Sin embargo, a veces cuesta ver cómo esa seguridad jurídica dentro de una organización, que muy buena parte viene por compliance, no tiene esa visión, no se acepta como válida inmediatamente esa premisa, cuando en otros ámbitos es una cuestión que se viene aceptando desde mucho tiempo atrás. Pues yo defiendo que compliance es seguridad jurídica dentro de una organización, es la posibilidad de que esa organización se gobierne y trabaje con principios de transparencia, que es la base de todo lo que es la gobernanza en la línea actual en que se está desarrollando y lo que es la responsabilidad social corporativa. Entonces, apostemos todos los profesionales que estamos aquí de compliance por defender ese trabajo nuestro que hacemos en ese sentido. ¿Por qué? Porque de esa forma tendremos los recursos, la valoración por el resto de funciones y de órganos de la organización para que se nos dote y se nos dé la capacidad de decisión, la capacidad de intervención necesaria para que nuestra función tome más valor en la organización y sirva aún más como elemento de catalizador de cambio, de mejora de los procesos de negocio. Yo sinceramente considero que los proyectos de implantación de compliance que realmente se hacen de una forma eficiente, con la participación desde el primer momento de la organización y con la visión de esa necesidad y de ese valor, se transforma realmente en un cambio que trascienda lo que es cumplimiento. Es un aprovechar por revisar los procedimientos, por hacerlos más eficientes y más seguros. Y seguridad tiene un gran valor, no solo, como he dicho, por reducir riesgos y las consecuencias de esos riesgos, sino también por el valor que genera para una organización esa seguridad jurídica. Todos los responsables de desarrollo de equipos humanos, recursos humanos, señalan que una organización en la que están claros los principios, las pautas, las reglas de comportamiento, lo que esperas de los trabajadores, el desempeño en la organización en términos generales es mejor. Pues compliance también realmente es esto. Una organización en que tiene implantado unos modelos y unos procesos que están gestionados con esa perspectiva y bajo las premisas, las directrices de un código ético que se haya conformado con la voluntad de lo que es la organización en su conjunto, va a hacer que esos equipos funcionen de una forma más eficiente. ¿Eso en qué se traduce? En un mayor valor de la compañía. Compañía que al final se visualiza alrededor de esa marca, de esa imagen, en la que luego es la que nos va a servir para generar una muy buena parte de los ingresos para nuestros clubes. Entonces, apostemos y defendamos la cuestión del cumplimiento desde nuestras posiciones, no nos limitemos únicamente a la cuestión de ser bomberos ante situaciones de riesgo o de preventivas, sino como elementos de cambio, de mejora y de desarrollo para la organización. En definitiva, de desarrollo de esa reputación, de posibilidad de verdad de que haya una gestión transparente de la organización. Para la gestión transparente es requisito precedente una gestión, un modelo de gestión de cumplimiento implantado, operativo
y que esté funcionando de forma eficaz. Si no, no puede haber transparencia, que sería la premisa para comenzar, digamos, para arrancar ese nuevo modelo de gestión más comprometido con una responsabilidad social corporativa. Ese es mi planteamiento y conociendo desde la propia práctica incluso de la actividad judicial y forense con las personas jurídicas en lo que es la defensa incluso en tribunales. Es decir, la realidad de esas buenas políticas, la realidad de esos buenos principios que muchas veces se plantean a alto nivel, realmente donde los ves, donde los materializas es en la función de compliance. Cuando tú vas a una organización, ya sea para hacer un informe de verificación o un informe de aseguramiento en cuanto al cumplimiento de esa organización, realmente el planteamiento es ir a la acción. El compliance officer es una persona de acción, no es una persona de documentos. No vayamos directamente a los documentos, pensemos en realmente cómo se está comportando la acción. Vayamos a ver y a entrevistarnos con las personas, a ver cómo realmente si han interiorizado esos principios, si están funcionando conforme a esos principios, si reciben formación, si son conocedores y conscientes de que existen esos canales de denuncia, si valoran que su empresa se comporta conforme a esos principios que defiende. Ahí está la clave. Y volvamos hacia atrás en el proceso de auditoría de aseguramiento, revisando lo que es la propia organización, para llegar al final, luego a la parte documental y a estructuras. Compliance es práctica, no es una cuestión documental, es actividad y es compromiso con la gestión. La integración de compliance en los procedimientos, en los procesos de negocio de la compañía es lo que va a marcar realmente el éxito. Cuando se nos está planteando la cuestión, digo por ejemplo, y lo habréis oído seguramente muchas veces, estos controles lo que están haciendo es dificultar mi actividad de negocio. Pues bien, eso lo que está evidenciando es dos cuestiones pueden estar mal. Una, o el control no está bien definido, o no hay una cultura de cumplimiento, o no hay una formación suficiente para ver ese control no como un elemento ajeno y que distorsiona, dificulta el normal desarrollo del procedimiento de negocio. Un control es tan elemento del proceso de negocio como cualquier otro. Es decir, el trámite de control que se tenga que establecer tiene que estar definido de forma que sirva y sea tan necesario como cualquier otra fase de ese proceso de negocio. No puede contemplarse como una cuestión externa superpuesta que lo que hace es ralentizar, dificultar la actividad operativa de la empresa. En ese sentido, yo veo el cumplimiento, compliance, como una herramienta de gestión de la reputación de la compañía. Y la gestión de la compañía, esa gestión de la reputación, ese trabajo en el desarrollo reputacional, es lo que directamente hace aumentar, acrecentar el valor de la marca, que es la clave alrededor de la cual se acaba construyendo la estrategia de negocio de los clubes y realmente de cualquier organización. Particularmente más en los clubes de fútbol por la cuestión de la importancia que tiene la comunicación, la relación con los terceros, la cuestión de la publicidad y toda la cuestión de patrocinios, que es el grueso realmente de los ingresos de los clubes. Esta era la idea que quería trasladaros. Muy agradecido por vuestra atención y estoy a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que es preocupante la importancia que tenemos que darle a la gestión de la reputación. No solamente es un tema legal, la reputación es muy importante en las entidades deportivas. Y han empezado a hacer algunas preguntas. Los invito a que cualquier duda que tengan la plasmen en el chat. Yo iré haciendo algunas que vean. Tenemos unos minutos nada más. Pero esta se hizo hace un ratito y me parece muy interesante, es para Pilar. Pilar, Cristian nos pregunta si la vida privada de los jugadores se puede considerar un posible riesgo para el área de compliance. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque al final compliance, como muy bien lo explicaba, trabaja en todo el tema de prevención. De hecho, cuando cuando llega a la liga a dar el taller de integridad a los jugadores de nuestra primera plantilla, y no solamente de la primera plantilla, sino desde los benjamines y toda la etapa de los juveniles para formar y poder prevenir desde esas instancias. Hago una analogía donde digo que el compliance es tan importante para la sostenibilidad a largo plazo del club como lo es la medicina preventiva deportiva para las carreras de los jugadores. Y muchas veces me hacen esta pregunta sobre la vida privada de los jugadores y yo creo que al final el compliance lo que ayuda es a construir una cultura ética, a reforzar ciertos valores y ciertas conductas, pero sí es
cierto que dentro del ámbito privado de cualquier empleado, y dejemos de hablar de jugadores, de cualquier empleado, obviamente yo entiendo que con los jugadores hay mayor exposición mediática, eso llega a repercutir. Y pues, en ese sentido, lo que te puedo decir es que se trata de gestionar siempre de la mejor manera y siempre mucha asesoría de áreas tan importantes como lo puede ser comunicaciones, pero que también hay un punto en el que ya el compliance o todo ese esfuerzo de construcción de una cultura ética empresarial de prevención no alcanza, y por eso un programa de compliance debe estar también preparado para poder responder adecuadamente a que se materialicen ciertos riesgos y pues en el caso del fútbol en especial, cuando se trata además de empleados que tienen tanta exposición mediática como lo pueden ser los jugadores. Sí, fantástico. La verdad que es una pregunta que preocupa, así que excelente el análisis. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Aquí Juan Campos nos pregunta si hay relación directa del Departamento de Seguridad de los clubes con el Departamento de Compliance. No sé si alguno de los ponentes quiere responderla. Bueno, tal vez te cuento la experiencia en el club de fútbol en el que trabajo, en el Atlético de Madrid, con mucho orgullo. Nosotros trabajamos muy de cerca con todas las áreas y yo creo que eso es algo sumamente importante en la labor de compliance, esa cercanía, no solamente para poder entender e identificar de forma oportuna y temprana riesgos a los cuales podría estar expuesto la organización, sino también porque es importante que todos estos controles de los que hablábamos al inicio, en una parte mucho más macro, cuando hablamos de gestión de riesgos y mapas de riesgos, esos controles que se implementan para reducir, mitigar o eliminar riesgos, nosotros necesitamos trabajarlos muy cerca de las áreas para que las áreas los hagan sentir como suyos. Eso es importante para el éxito en la implementación de los controles. Entonces, en resumen, hay una labor que hacemos muy de la mano de áreas como el área de seguridad, principalmente para estar revisando que esos controles, en este caso los específicos, por ejemplo, al diseño de dispositivos de seguridad, a poder cumplir con las diferentes legislaciones que nos requiere no solamente por temas de seguridad, sino para antiviolencia o de antirracismo, se puedan estar llevando a cabo de forma adecuada, y en ese sentido el seguimiento y monitoreo que hacemos de eso junto con las áreas es de suma relevancia. Así que te puedo decir que tanto trabajamos con las áreas de seguridad como cualquier otra área. No somos expertos en el tema, eso es importante decirlo, yo siempre lo digo, uno no tiene los criterios técnicos para poder hablar del tema, pero sí hacer un acompañamiento en el área para poder garantizar que todo lo relacionado a cumplimiento normativo, en este caso, en el tema de seguridad, se esté cumpliendo y dar un acompañamiento para que pues esos controles realmente se estén ejecutando. Sí, efectivamente, al final los equipos multidisciplinares son necesarios en temas de compliance, ¿no? Aquí hay una pregunta para Florentino. Florentino nos pregunta si se ha planteado la Liga que la certificación del sistema de compliance de los clubes sea efectuada por entidades que tengan certificación acreditada. Pues la verdad que, Jimena, no nos hemos planteado esto. Nosotros lo que sí nos planteamos es que cuando tenemos la hoja de asistencia, esa hoja de asistencia se pasa a un certificado que en este caso lo firmo yo, y después cumplimiento de la Liga, cuando al final de temporada se solicita este certificado y lo tienen que presentar, pero en principio no. Vale, perfecto. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Jimena, quería hacer una reflexión a lo que ha dicho Florentino, que es correcto. Realmente ahora mismo el planteamiento de la exigencia en cuanto al programa de cumplimiento está referido básicamente alrededor de lo que es la parte de compliance penal. Entonces sería tener que ser una entidad que estuviera acreditada en la 19.601. Entonces, realmente hoy por hoy, que yo sepa, pues tenemos que ir entonces únicamente que esté ahora mismo sería Bureau Veritas. Entonces, si alguien sabe, tiene otro dato más reciente, que lo corrija. Entonces, realmente hoy por hoy no. Sí que es verdad, yo los que he visto
están siendo empresas del nivel, pues, por ejemplo, de Enor, Bureau Veritas, EQA, son empresas que desde luego están certificadas en otras cuestiones, están acreditadas en otras cuestiones. Simplemente este matiz. Vale. Se cerraría mucho el abanico de opciones. Vale, perfecto. Bueno, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias a todos por la conexión, tanto a los asistentes por el tiempo dedicado a esta jornada, como a los ponentes. Muchas gracias, Florentino, Pilar, Jorge y Noelia. Que sea la primera de jornadas futuras analizando diferentes temas en ámbitos tan interesantes como es el fútbol profesional. Muchísimas gracias nuevamente y ha sido un verdadero placer escucharlos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.